México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. 11ª parte. Hoy como ayer, más de lo mismo, y en vías de empeorar. Sección 6. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El PRE que cubre gastos a los alumnos de primero a sexto semestre es por un total de 33 míseros pesos entregados mensualmente. Las becas otorgadas para séptimo y octavo semestre ascienden a 1.725 gloriosos cuan devaluables pesitos. El sistema de estudios en las normales rurales se caracteriza por incluir el internado de los educandos, lo que implica el pagarles el alojamiento y la alimentación. Como es debido, gastos que el Estado debe sufragar acorde con el mandato de la Constitución y por elementales razones de justicia social y procuración del bien que favorece al conjunto nacional. Empero, políticas de Estado burgués anulan todo tipo de auténtico desarrollo y bienestar en el sector primario. El dominio secular y arraigado en las estructuras del sistema capitalista comete un ecocidio y homicidios sobre los campesinos en vías de consolidar el dominio totalitario que incluye el control de los alimentos. Tras la matanza de 49 estudiantes, 43 de ellos desaparecidos, ahora el Estado, por intermedio del Honorable Congreso de la Unión, se apresta a incrementar el gasto para tales entidades educativas. Habría que levantarle un monumento a los mártires de Ayotzinapan por su sacrificio. Crímenes de Estado. El reacomodo internacional que se viene realizando por estos días ante la pérdida de hegemonía estadounidense, ya solo apuntalada con armas y finanzas en procura de no dejar de tener el control de los hidrocarburos, no le augura a México para nada un futuro halagüeño, sino el deterioro marcado subsecuente a cómo se viene padeciendo en las últimas décadas. Que en el estira y afloja pro reacomodo hegemónico en el que los de Washington juegan preferentemente su carta bélica, a México no le va nada bien, atado como patio trasero inmediato a los designios imperialistas y a la afectación que representa tener la enorme frontera de contacto, abusada por aquellos para mantener mano de obra barata y para implementar flujos de mercancías y capitales favorables a su acumulación, y como puerta de entrada al narcotráfico destinado al mercado de drogas más grande del mundo, fenómeno que es utilizado como caballo de Troya para justificar la presencia policial estadounidense, tal cual se viene incrementando en la medida en que la afectación del narcotráfico es utilizada asimismo por los de Washington para despejar campo en zonas destinadas a la explotación de hidrocarburos. Que en tal situación el Estado mexicano va ya preferentemente bipartidista y sus comparsas incondicionales como Partido Verde Ecologista y demás insignificantes para la real alternativa, aprovechando la recurrencia del fraude electoral, tan arraigada en la historia política de este país, con sendos fraudes, ha impuesto a los dos últimos regímenes, panista y priista, para acabar de apuntalar la égida neoliberal, conllevando mayor subordinación y dependencia para con los vecinos del norte, al verse incrementado la entrega de los hidrocarburos y de minerales, la preferencia de nuestros acreedores y próximos extractores. ¿Para cuándo la actividad de bandas criminales dedicadas preferentemente al narcotráfico, pero también al secuestro, la extorsión y trata de personas, constituyéndose en el agente malévolo requerido, precisado para justificar el desatar una represión generalizada que implica el empleo de las Fuerzas Armadas más las policíacas especializadas y la ayuda, sí desinteresada, de las corporaciones yanquis, como tales actuando en función imperialista, viniendo a afectar la vida de millones de personas, potencializando la represión al pueblo más que a tal delincuencia organizada. Delincuencia criminal que en su apoliticidad le hace el juego perfecto al imperio y a la oligarquía pitiyanqui mexicana, cual delincuencia ególatra que mira para su beneficio particular sin defender la explotación de los recursos naturales de México ni manifestando preferencia política, sino que actúa procurando la cooptación del gobierno en turno en sus tres niveles
con lo que contribuye a incrementar la descomposición favorable a los intereses extractivos extranjeros. Todo ello viene sucediendo mientras los gobiernos neoliberales, sexenio a sexenio, sumados hasta 6, culminan la entrega de los hidrocarburos a las grandes transnacionales atlantistas. Delincuencia organizada que practica un terror localizado suficiente para descomponer algunas regiones que pueden verse acrecentadas conforme la descomposición del Estado fallido se verifique. Descomposición social que no sería obstáculo y sí aprovechada para que la extracción de recursos por parte del capital extranjero se verifique. Delincuencia así a modo para acrecentar la represión, fungiendo como excusa que permite militarizar el país con su supuesto combate, guerra declarada por un presidente espurio que activó la escalada de la afectación social ejercida por el narco, quedando bien con sus amos del norte, obteniendo su aquiescencia y protección. Combate efectuado por las fuerzas del Estado a un enemigo a modo, oculto en la clandestinidad, prestándose en la confusión para invertir los papeles, propiciando que estas sombrías bandas puedan ejecutar trabajos sucios que las fuerzas oficiales no pueden efectuar, so pena de su descalificación abierta. Del desprestigio no se han salvado, pero ello también favorece a la entidad propiciatoria del caos inducido, haciéndose más pronunciada la ineficiencia del Estado fallido. Eso es Tlatlaya y Ayotzinapa, dos casos extremos del uso de la fuerza efectuada por los agentes difusos en función favorables a los fines aviesos de un Estado represor y entreguista, el que a pesar de ser factor propiciatorio de su propia descomposición gubernamental y del deterioro económico producido por su política económica a ultranza proempresarial, se mantiene en la ruta del deterioro argumentando las falacias neoliberales. Durante la nefasta administración panista y con el usurpador Calderón declarando la guerra al narco, complemento de la guerra al terror, a su vez declarada por el establishment yanqui, los propósitos del dominio extractivo capitalista que los monopolios imperialistas se proponen se van concretando. Resulta ser de una casualidad asombrosa el que los focos geográficos de intensa actividad terrorista suelan coincidir con zonas ricas en algún recurso natural preponderante para la maquinaria imperialista. Los estudios del caso así lo demuestran. Alusión a un reciente trabajo de Federico Mastrogiovanni, Ni vivos ni muertos, en el que se da cuenta del traslape en el mapa que se observa entre zonas álgidas de conflicto, asesinato y desaparición de personas por actividades realizadas por el crimen organizado con áreas destinadas a la explotación de hidrocarburos, y este patrón se puede constatar en diversas regiones del orbe, evidenciándose detrás del coincidente hecho la voluntad siniestra de las empresas transnacionales en proceso de explotar los yacimientos, en un ejercicio que en México se da de manera similar a como viene ocurriendo en Colombia. De allí la colombianización que se padece en México en los últimos lustros. Es una triple acción de impacto y desplazamiento que culmina con la apropiación empresarial despejada. Los delincuentes, empleando despiadada violencia, hacen huir a los residentes. A los delincuentes, a su vez, los expulsan grupos paramilitares o el ejército, y las empresas se los agradecen mucho, pero más a los cipayos del gobierno, que de manera generosa les han concedido el usufructo del recurso. En este cruce entre negocios y geoestrategia, es vital revisar el informe y mapas del Shale en México, del Departamento de Energía de Estados Unidos. Riqueza localizada, dicen las petroleras, en zonas con problemas de seguridad por la presencia indígena, campesina u de ejidos. Expansión 23-10-14, página 74. Para Ali Moshiri, presidente de explotación y procuración en África y América Latina de la gigante Chevron, eso no va a ser un problema muy grande para nosotros. Tenemos ciertos procedimientos establecidos y los resolvemos a medida que crezca la operación en México. Y Bidem. De eso indagó la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia 1969-1979. Su presidente, Enrique González Ruiz, indicó que hay pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad del Estado mexicano. Dijo también que aplicaban técnicas de seguridad nacional de Norteamérica,
La nueva guerra sucia de estos días es hija de aquella guerra sucia impune. La Comisión ratificó la capacidad de resistencia entonces y ahora. Es el caso de que en México como en Colombia, las víctimas civiles de esta guerra manida, superan por millares la de los delincuentes y agentes del orden. ¿Error de cálculo? No, verdadero objetivo procurado. Como a otra escala procede la limpieza étnica que los del Daesh realizan en Siria e Irak. La descomposición del Estado mexicano, dirigido por funcionarios comprometidos, por no decir entregados a la oligarquía privada, transita hacia una mayor represión conforme el deterioro económico se va agudizando. No yerra quien se remite al decreto Noche y Niebla, pronunciado por Adolfo Hitler el 12 de diciembre de 1941, propiciatorio del ejercicio de fuerza del régimen nazi alemán, permitiéndose detener, desaparecer de manera furtiva o secreta a personas incómodas al régimen, contándose con el apoyo de los poderosos recursos de un Estado militarizado, auténtico terror de Estado disimulado en la oscura niebla evaporante de cuerpos. El decreto fue complementado por otros del mariscal Wilhelm Keitel, que especificaba cómo debían hacer desaparecer a personas sospechosas de resistir la ocupación nazi en Europa, sin dejar rastro de su paradero y sin proporcionar información alguna a sus parientes. El cadáver debía ser inhumado en el sitio de muerte y el lugar no sería dado a conocer. El objetivo, instruyó Keitel, era generar un efecto aterrorizante, eficaz y perdurable sobre el destino de los detenidos. Diferencias de situaciones históricas anuladas. El procedimiento es el mismo en el caso de la matanza de estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el único y directo responsable es el gobierno de Enrique Peña Nieto. Máxime que el encubrimiento mediático llevado a cabo por el señor procurador, por demás risible, los compromete aún más. Ya en octubre del 2008, en San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, un comando armado no identificado había asesinado a 23 personas y herido a decenas, siendo los criminales encubiertos por el ejército, cuyos elementos procedieron a limpiar la escena del crimen de cadáveres y casquillos, despojando de sus celulares a testigos presenciales, aludiendo que era preferible que no se supiera lo ahí ocurrido. El 30 de junio del año en curso se vuelve a repetir otra matanza en Tlatlaya, ahora provocando la muerte de 22 supuestos criminales ejecutados por miembros del ejército, y como se ha dicho, Tlatlaya es solo la punta del iceberg, y conste que es territorio del dominio del grupo Atlacomulco. Tratándose de violaciones sistemáticas de los derechos humanos vinculadas a acciones del Estado, tal y como lo afirma un representante de la ONU. Para que efectivamente la matanza ocurrida entre el 26 y el 27 de septiembre en Ayotzinapa, Guerrero, venga a ser la gota que derrama el vaso. Sí, de un vaso lleno de sangre, sangría bajo la égida neoliberal, cuya contabilidad se puede iniciar desde la represión acaecida durante el sexenio de Salinas, realizada preferentemente en contra de las bases auténticamente populares perredistas. Nada que ver con la actual dirigencia, por si alguien todavía no se entera de la abjuración de ese partido a la real causa opositora. Siguiéndose con la carga sedillista de Aguas Blancas y Acteal, la constante de feminicidios en Ciudad Juárez y otras ciudades, la represión en Oaxaca a los maestros disidentes, Atenco y algunos etcétera, cuya responsabilidad recae en el Estado neoliberal. Escalada represiva de Estado requerida por la oligarquía mexicana y los intereses del capital transnacional, utilizando diversas instancias de operatividad, ubicándose de abajo hacia arriba en calidad de importancia, con diversas agrupaciones que ejercen la violencia, de manera legítima e ilegítima, en el sentido de que cuenten o no con la adscripción al Estado, el resultado es el mismo. Se ocupan de llevar a cabo el ejercicio de amedrentar a la población, grupos criminales que pueden ser paramilitares o no, la policía municipal, la policía de los estados, los policías federales, el ejército y la marina. Escala en que los culpables más groseros son los de abajo, a los que se puede proceder a sacrificar sin que el Estado resulte afectado. La basura se barre abajo y se envía al sótano para que la pista siga funcionando. O lo que es lo mismo, la policía municipal es la más prietita en el arroz.
Es decir, la ropa manchada de sangre se lava preferentemente en los 3 primeros niveles, pudiéndose sacrificar peones siempre prescindibles para el orden sistémico, pues los reemplazos abundan y no son personas de estatus elevado. Tal y como se quiere arreglar el caso Ayotzinapa, así están procediendo, pretendiendo lindar la responsabilidad a narcos criminales, una agrupación de presuntos paramilitares llamada Guerreros Unidos, actuando coludidos con policías municipales, siguiendo órdenes del alcalde municipal y su señora esposa, cuyos hermanos pertenecían al grupo delictivo. Y así nos quedamos en los de los niveles inferiores, ignorándose las ligas de conectividad en vector vertical que el gobierno federal incide en estos niveles de arriba hacia abajo. Es su responsabilidad el desempeño de los gobiernos y las fuerzas represivas menores, máxime ahí en donde es zona de conflictos recurrentes, máxime que su trato discriminativo para con los estudiantes normalistas es una constante de décadas y con la agravante de que 3 años atrás se habían ya asesinado a otros 2 miembros de dicha normal